Hace poco, una mujer me compartió algo que me hizo reflexionar durante semanas. Sentía como si hubiera vivido en dos realidades paralelas. En la suya, algo terrible había ocurrido. En la de la otra persona, simplemente era un martes cualquiera. Mientras ella hablaba, pude ver en sus ojos esa confusión que conozco demasiado bien, ese vértigo emocional que sentimos cuando alguien nos hiere profundamente y luego actúa como si nada hubiera pasado, como si nuestro dolor fuera un invento o una exageración sin peso en su mundo interno. Lo que descubrí con los años, trabajando de cerca con personas que han vivido esta clase de experiencias, cambió por completo mi forma de ver esta dinámica. Y quiero compartirlo contigo. La persona que te hirió no sufre de una especie de amnesia emocional. No es que haya olvidado lo que hizo. Al contrario, recuerda con claridad cada palabra, cada gesto, cada instante en el que notó que algo se rompía dentro de ti. Lo que sucede es otra cosa mucho más profunda. Esa persona elige conscientemente construir una realidad alternativa, una donde las consecuencias de sus actos simplemente no existen. ¿Por qué lo hace? Porque aceptar el impacto real de sus acciones significaría enfrentarse a una verdad que su sistema psicológico percibe como más amenazante que el propio sufrimiento que causó. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. No está protegiendo la relación. Está protegiéndose a sí mismo de una verdad interior que no puede tolerar. Todos, en mayor o menor medida, cargamos con rincones oscuros, con partes de nosotros que nos avergüenzan, que preferimos mantener en la sombra. Pero hay una diferencia crucial entre quienes reconocen esas sombras y deciden trabajarlas, y quienes las niegan por completo hasta inventarse una historia donde nunca existieron. Cuando alguien te daña y luego lo minimiza como si fuera un malentendido, no está siendo inocente ni ingenuo. Está huyendo de su propio abismo interno. Y al hacer eso, sin siquiera notarlo, deposita en ti una culpa que en realidad le pertenece por completo. Es como si dijera: si tú soportas el dolor, yo no tengo que cargar con la responsabilidad. Para lograrlo, construyen lo que podríamos llamar una identidad de emergencia. Un yo que vive temporalmente justificado, incuestionable, siempre con la razón. Este yo se vuelve una especie de refugio donde no hay necesidad de cambiar, de confrontar, de crecer. Y es por eso que mantienen relaciones que solo funcionan en la superficie, que repiten justificaciones una y otra vez, y que emocionalmente permanecen estancadas en el mismo punto. Pero hay algo que quiero que observes con atención, porque lo he visto repetirse una y otra vez. El silencio que viene después del daño no es casualidad. Ese silencio que llega después del daño no es confusión, ni duda, ni falta de palabras. Es una herramienta, y es profundamente destructiva. Mientras tú esperas una explicación, una disculpa, un gesto que reconozca tu dolor, tu sistema nervioso permanece en estado de alerta constante. Esa espera silenciosa consume tu energía emocional poco a poco, hasta agotarte sin que siquiera te des cuenta. Y en medio de ese silencio, surge una voz interna. Una voz sutil que empieza a susurrarte frases peligrosas: ¿y si exageré? ¿Y si soy demasiado sensible? ¿Y si en realidad no fue para tanto? Esa voz no es tuya. Esa voz es el resultado de una manipulación emocional cuidadosamente orquestada. Porque cuanto más buscas respuestas en el silencio del otro, más te desconectas de tu propia brújula interna. Cuanto más imploras por un poco de reconocimiento, más frágil se vuelve tu centro emocional. Esto es lo que llamo la dinámica del planeta errante. Tu energía vital comienza a girar en torno a esa persona, como si fuera el sol de tu existencia, cuando en realidad, tú deberías orbitar alrededor de tu propio eje. Olvidas tus necesidades, tu valor, tu centro gravitacional. Y así, sin darte cuenta, construyes una dependencia emocional que puede atraparte durante años, si no la reconoces a tiempo. Y entonces aparece otra pieza de este patrón que es igual de reveladora. Cuando finalmente logras juntar el valor para hablar, cuando encuentras las palabras para describir tu dolor y exponer lo que viviste, la respuesta suele ser la misma: estás exagerando, eres demasiado sensible, lo estás dramatizando. Pero eso no es una descripción de tu estado emocional. Es un intento de desviar la atención del verdadero malestar, el de la otra persona. Es lo que conocemos como deflexión. Y aunque parezca sutil,
es una forma devastadora de manipulación. Porque no solo invalida tu experiencia, sino que siembra la duda en tu percepción de la realidad. Y quiero que entiendas esto profundamente. Cuando esa persona dice no fue para tanto, no está hablando de ti. Está hablando desde una estructura emocional tan frágil, que admitir un error le resulta intolerable. Para alguien así, cometer un error no es simplemente reconocer un fallo puntual. Es asumir que es un fracaso total como ser humano. Por eso eligen negar. Por eso destruyen vínculos, antes de admitir que hicieron daño. Porque su identidad está tan atada a una imagen de perfección, que cualquier grieta amenaza con derrumbarlo todo. Estas personas viven en lo que podríamos llamar una disociación funcional. Son capaces de ser amorosas en un momento y profundamente hirientes en el siguiente, sin que su mente conecte conscientemente ambas realidades. Es como si habitaran compartimentos emocionales separados, donde el yo que hiere y el yo que ama jamás se encuentran en el mismo espacio psicológico. Esta fragmentación interna les permite seguir adelante con su vida, pero a costa de dejar un camino de destrucción emocional a su paso. Y ahora quiero llevarte a una idea clave. La culpa genuina, esa que sentimos cuando realmente hemos causado dolor, tiene una función profundamente sagrada en el proceso humano. No es un sentimiento que debamos evitar a toda costa, como nos han enseñado. Al contrario, la culpa verdadera actúa como una brújula interior. Nos señala exactamente dónde debemos crecer, en qué lugar debemos reparar, en qué momento necesitamos pedir perdón desde el corazón, no desde el cálculo o la conveniencia. Cuando una persona se niega sistemáticamente a sentir culpa, cuando evade ese malestar una y otra vez, queda emocionalmente estancada. No puede evolucionar, porque no es capaz de ver el impacto real de sus acciones. Sigue proyectando su incomodidad interna en los demás, generando ciclos de dolor que, incluso, pueden transmitirse de generación en generación. Es como si vivieran ciegos emocionalmente, incapaces de reconocer las consecuencias que provocan. Y aquí llegamos al núcleo de esta reflexión. La trampa más peligrosa no es el daño en sí, sino el riesgo de asumir una culpa que no te pertenece. No estás aquí para sostener las heridas que otra persona se niega a sanar. No eres responsable de hacer el trabajo terapéutico de quien te hirió. No te corresponde buscar excusas para comportamientos que no tienen justificación. Tu verdadero compromiso es contigo mismo. Crecer mirando hacia adentro, integrando tu luz y tu sombra, sin proyectar tu dolor en los demás. Al comprender estas dinámicas, recuperas el poder sobre tu propia vida. Dejas de perseguir el cierre emocional en donde no existe y reinviertes tu energía en tu propia sanación. Esta decisión, aunque parezca pequeña, transforma todo tu camino interior. Porque cuando una persona deja de esperar que el otro reconozca su dolor, deja de necesitar su validación, y deja de buscar justicia en un lugar donde no la hay, recupera algo invaluable, su centro. Desde ese centro interior, desde esa conexión contigo mismo, puedes ver con mayor claridad. Puedes identificar las señales de advertencia antes de que se conviertan en tormentas. Puedes elegir relaciones donde sí exista la capacidad de asumir responsabilidades. Puedes construir vínculos donde el amor no duela, donde la comunicación sea honesta, donde los conflictos se aborden con madurez emocional y no con castigos silenciosos. Pero hay algo que los libros de autoayuda rara vez te dicen. Este proceso no es lineal, no es inmediato y tampoco es cómodo. Requiere que mires hacia adentro con honestidad, que te atrevas a explorar lugares en ti que quizás preferirías evitar. Requiere reconocer tus propios patrones, tus heridas no resueltas, tus formas inconscientes de perpetuar dinámicas tóxicas. Porque sí, todos tenemos mecanismos aprendidos que nos han llevado a repetir historias que ya nos causaron dolor. ¿Y sabes cuál es una de las revelaciones más liberadoras de todo este proceso? Comprender que el amor maduro no es drama. No es esa intensidad caótica que nos vendieron como pasión. No es esa montaña rusa emocional que confundimos con romanticismo. El amor maduro es presencia. Es consistencia. Es la capacidad de permanecer contigo y con el otro, incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Y eso cambia por completo la forma en que nos vinculamos. No se puede amar desde la herida. No se pueden construir relaciones sanas desde la carencia.
No se puede esperar que otra persona llene vacíos que solo tú puedes sanar. El amor que nace desde la plenitud, desde la conexión con uno mismo, tiene el poder de transformar profundamente. Y esta transformación comienza cuando dejas de ver tu valor a través de los ojos de otro. Tu valor no está en ser elegido. No depende de la aceptación de alguien más. He acompañado a muchas mujeres en este camino. Y he visto cómo, una vez que comprenden que su valor es intrínseco, pueden decir no sin culpa, poner límites sin necesidad de explicaciones interminables, irse sin drama cuando algo ya no les nutre. Pueden elegir con claridad. Pueden distinguir lo que suma y lo que solo complica. Y esa claridad no surge del enojo ni del rencor. Surge de una paz interior que se construye cuando aprendemos a estar con nosotros mismos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que permanece en relaciones tóxicas y una que logra liberarse? La segunda ha aprendido a tolerarse. Ha hecho las paces con su soledad. Ha descubierto que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Y desde ese lugar de completud puede mirar al mundo con otros ojos. Puede preguntarse, ¿esto me suma o me resta? ¿Esto me honra o me desvía de mi centro? Y aquí está algo que muchas personas no comprenden hasta que han vivido lo suficiente. El amor no es sacrificio. No es sufrimiento constante. No es estar siempre en modo supervivencia emocional. El amor auténtico es paz. Es crecimiento mutuo. Es poder ser tú sin tener que justificarte todo el tiempo. Es encontrar a alguien que te vea de verdad, que te valide sin necesidad de que te rompas para probar tu dolor. Es una danza de respeto, no una batalla de poder. Por eso, cuando alguien te hiere y actúa como si nada hubiera pasado, no está cometiendo un simple error. Está revelando algo profundo, su nivel de conciencia emocional. Está mostrando su capacidad o incapacidad de asumir responsabilidad por sus actos. Y eso, aunque duela, es información valiosísima. No la ignores. No la minimices. No la justifiques. Úsala como guía para decidir conscientemente dónde invertir tu energía emocional. Porque esa energía es limitada. Es valiosa. Merece estar en espacios donde pueda expandirse, no donde sea drenada. En mi experiencia como terapeuta, he visto que la persona adecuada no es aquella que nunca se equivoca. Es quien, cuando se equivoca, tiene la humildad de reconocerlo, la valentía de pedir perdón de corazón y la disciplina para cambiar lo que daña. Esa persona existe. Es posible. Pero no la encontrarás mientras sigas entregando tu energía a quienes no pueden siquiera asumir la responsabilidad más básica, el impacto de sus propias acciones. No puedes construir un amor sano desde la herida abierta. No puedes crear conexión desde el abandono de ti mismo. Y aquí es donde ocurre algo verdaderamente hermoso. Cuando por fin te reconectas contigo, cuando sanas tus propias heridas, cuando te llenas desde adentro, algo cambia. Ya no necesitas que alguien más valide tu realidad. Ya no dependes del reconocimiento externo para saber que tu dolor fue real. Ya no buscas que otro te complete, porque comprendes que tú ya estás completo. Y desde esa completud, puedes amar sin miedo. Puedes elegir desde la abundancia, no desde la necesidad. Puedes construir relaciones donde el amor nutre, no donde consume. Donde el vínculo te expande, no te reduce. Porque al final, todos buscamos eso: ser vistos, ser valorados, ser amados por quienes realmente somos. Pero para que eso sea posible, primero hay que aprender a vernos, valorarnos y amarnos a nosotros mismos. Todo lo demás se convierte en una consecuencia directa de esa relación esencial que tienes contigo mismo. Así que cuando alguien te lastima y actúa como si nada hubiera sucedido, es vital que recuerdes algo: no estás exagerando. Tu dolor no es una ilusión y tu percepción no necesita ser validada por nadie más. Tu derecho a vínculos conscientes, sanos y responsables no es negociable bajo ninguna circunstancia. No renuncies a ese derecho por miedo a quedarte solo. Porque la soledad consciente, esa que eliges para escucharte, para reconstruirte desde dentro, siempre es preferible a la compañía tóxica que consume tu energía. A partir de ahí, es necesario mirar con mayor profundidad, porque existen capas internas en estas experiencias que muchas veces no logramos nombrar con claridad, pero que son decisivas para sanar.
Una de las cosas que he notado con frecuencia en mujeres que han vivido este tipo de vínculos es una pregunta silenciosa que las acompaña. ¿Qué hice mal? Como si hubieran sido responsables de su propio sufrimiento. Pero hay algo que necesitamos dejar claro desde el inicio. Cuando alguien te hiere y luego actúa como si nada hubiese pasado, eso no tiene nada que ver con tus fallas. No se debe a que seas difícil de amar ni a que tengas estándares muy altos. Sucede porque esa persona ha aprendido a relacionarse desde un mecanismo profundamente disfuncional. Toma lo mejor de ti, tu energía, tu atención, tu cuidado, tu amor, pero evade completamente cualquier forma de responsabilidad emocional. Es lo que muchos profesionales llaman una extracción emocional selectiva. Reciben todo lo que necesitan sin ofrecer reciprocidad, sin cuidar el impacto que generan. Esto lo he observado especialmente en mujeres entre los 30 y los 60 años. Mujeres que ya vivieron lo suficiente como para detectar patrones repetitivos. A diferencia de generaciones más jóvenes, que aún creen que el amor todo lo puede, estas mujeres desarrollan lo que considero una señal de sabiduría, la fatiga de rescatar. Esa sensación interna que les dice con firmeza: ya estuve aquí antes, ya intenté cambiar al otro, ya me perdí intentando sostener lo insostenible. Esa fatiga no es un fracaso, es madurez emocional. Es la respuesta de un sistema nervioso que ha aprendido a identificar el desgaste. Es una advertencia silenciosa de tu propia conciencia diciéndote que no es tu trabajo cargar con el proceso emocional de otro, especialmente cuando esa persona ni siquiera reconoce que algo necesita cambiar. Y cuando por fin comienzas a poner límites, cuando empiezas a decir que no a esas dinámicas que te desgastan, aparece una reacción emocional muy específica. A eso lo llamo el despertar de la culpa. Es ese malestar que emerge cuando dejas de ser la persona complaciente, cuando ya no estás disponible para justificar lo que antes solías tolerar, cuando por primera vez dices, esto no me hace bien y no lo acepto más. Esa culpa no significa que estás haciendo algo mal. Es el eco de años de condicionamiento social que nos enseñó que ser una buena mujer es ser comprensiva, paciente, siempre dispuesta a perdonar incluso lo imperdonable. Pero la verdadera compasión incluye dignidad personal. La verdadera bondad también sabe decir basta. Y aquí entra un concepto que puede transformar por completo tu camino interior. Aprender a priorizarte, sin culpa. No me refiero a ser insensible o egoísta en el sentido clásico, sino a recuperar tu derecho de ser tu propio centro. De considerar tus emociones como válidas. De poner tus límites no para castigar al otro, sino para protegerte a ti. En este proceso he visto mujeres cambiar completamente cuando finalmente entienden que no son responsables de gestionar las emociones de los demás adultos. Que no son responsables de suavizar las consecuencias de actos que no les pertenecen. Cuidarte no es opcional. Es vital. Cuando comienzas a entender esto desde el corazón, tu energía cambia, tu percepción cambia. Y también cambia lo que toleras. Porque ya no estás buscando salvar a nadie. Estás aprendiendo a salvarte a ti misma. Estás aprendiendo que no necesitas construir refugios emocionales para quienes no están dispuestos a construir uno contigo. Y esto nos lleva a un fenómeno fascinante desde la perspectiva de la mente subconsciente, la amnesia selectiva. Esa capacidad que algunas personas desarrollan para recordar con detalle absoluto cuando tú cometiste un error, pero olvidar convenientemente las veces que te lastimaron. Pueden recitar palabra por palabra lo que dijiste mal hace 3 meses, pero no recuerdan cuando te ignoraron por días o te humillaron en una conversación. Esto no es un problema de memoria. Es un mecanismo de defensa profundamente arraigado. Uno que les permite sostener una imagen interna de sí mismos como víctimas permanentes. Así, justifican su actitud, preservan su narrativa y se evitan el trabajo interno de confrontar sus propias sombras. Estas personas editan su propia realidad para no tener que verse por completo. El problema es que tú sí las ves completas. Ves tanto lo bueno como lo destructivo. Y eso te deja atrapada en una disonancia dolorosa. Amas lo que muestran, pero sufres lo que ocultan. Y mientras intentas reconciliar esas dos versiones, tú misma te fragmentas por dentro. Pero hay una verdad profunda que debes escuchar. No se puede tener una relación genuina con alguien que no es capaz de verse a sí mismo en totalidad.
No se puede construir intimidad emocional con alguien que constantemente niega el impacto real de sus actos. No se puede sentir seguridad al lado de quien vive en negación constante. Porque si tú tienes que sacrificar tu percepción para sostener una conexión, esa no es una conexión sana, es una autoabandonación. Y eso me lleva a un patrón muy común que he observado en mujeres que pasaron por este tipo de relaciones: el desarrollo de una hipervigilancia emocional. Comienzan a leer todos los gestos, cada palabra, cada silencio. Se vuelven expertas en anticipar los estados de ánimo de la otra persona. Aprenden a moldearse para evitar el conflicto, para no provocar una reacción, para mantener la paz a toda costa. Esa hipervigilancia es una estrategia de supervivencia emocional. Pero también es una prisión, porque poco a poco, desconectarte de ti se vuelve la norma. Pierdes el acceso a tu propia experiencia interna. Ya no sabes cómo te sientes, porque estás demasiado ocupada tratando de entender cómo se siente la otra persona. Ya no sabes lo que necesitas, porque tus necesidades han sido silenciadas por tanto tiempo que parecen irrelevantes. Y entonces, cuando te detienes por un instante, cuando haces una pausa y te preguntas, ¿qué quiero?, esa simple pregunta te resulta extraña. Te sientes egoísta por pensar en ti. Te incomoda tu propia necesidad. Pero aquí viene algo transformador. Esas preguntas son el primer paso hacia la recuperación de tu autoridad emocional. Son el camino de regreso a casa. Porque no puedes tomar decisiones conscientes si no estás conectada contigo misma. Y es aquí donde entra un concepto que considero fundamental: la diferencia entre el perdón auténtico y el perdón prematuro. Nuestra cultura, especialmente hacia las mujeres, nos ha enseñado que perdonar rápido es sinónimo de madurez, de bondad, de espiritualidad elevada. Pero eso no es siempre cierto. Porque el perdón genuino no puede existir donde no hay reconocimiento del daño. No puedes perdonar algo que el otro niega que haya ocurrido. No puedes sanar una herida que sigue siendo invisibilizada. El perdón prematuro, ese que da solo para evitar conflictos o para mantener la apariencia de armonía, no libera, solo entierra el dolor más profundo. Y ese dolor, al no ser reconocido, sigue operando desde las sombras. Sigue afectando tu manera de vincularte. Sigue drenando tu energía. El perdón real no nace del miedo, nace del entendimiento. Solo puede florecer cuando hubo responsabilidad, arrepentimiento genuino y un cambio observable en el comportamiento. Todo lo demás es conformismo emocional. Y sobre esto, hay algo que me parece esencial compartirte. No todas las personas tienen la capacidad emocional de ofrecer una disculpa verdadera. Pedir perdón de verdad requiere vulnerabilidad. Requiere humildad. Requiere empatía. Y hay quienes, por sus propios traumas o estructuras internas rígidas, simplemente no lo pueden sostener. Lo evitan a toda costa. No porque no sepan que te hirieron, sino porque enfrentarlo les rompería la imagen que tienen de sí mismos. Una disculpa auténtica contiene 4 elementos. Primero, un reconocimiento claro del daño causado. Segundo, la asunción total de responsabilidad, sin excusas ni desvíos. Tercero, una expresión sincera de remordimiento. Y cuarto, un compromiso firme con el cambio. Si falta uno solo de estos componentes, lo que tienes no es una disculpa, es una estrategia de manipulación emocional encubierta. Cuando alguien te dice siento que te hayas sentido mal, en lugar de lamento haberte hecho daño, está desplazando la responsabilidad hacia ti. Está invalidando tu experiencia bajo la apariencia de empatía. Eso no es perdón, es control emocional disfrazado de sensibilidad. Y por más que suene suave o diplomático, no deja de ser una forma de desviar el peso de sus actos. Comprender esto nos lleva a una verdad que transforma. No todas las personas están en el nivel de desarrollo emocional necesario para sostener relaciones conscientes, maduras y recíprocas. No siempre es por maldad. No siempre es porque no te amen. A veces simplemente es porque emocionalmente no saben cómo. Su capacidad de autorregulación, su nivel de conciencia, su habilidad para la empatía, todo eso puede estar en una etapa inmadura. Y reconocer esa limitación no es juzgar, es despertar. Es darte el permiso de invertir tu energía emocional solo donde puede florecer. Porque tu tiempo, tu amor, tu atención,
son recursos valiosos. No estás obligado a regalarlos a quien no puede o no quiere valorarlos. Lo más poderoso que he visto en mi trabajo con mujeres que han vivido estas experiencias es el momento en que entienden que no necesitan la validación de la persona que las hirió para confirmar que su dolor fue real, que no necesitan su disculpa para seguir adelante, que su sanación no depende de la conciencia del otro, sino de la conexión profunda consigo mismas. Ese instante es como un renacimiento. Es cuando dejan de mirar hacia afuera y comienzan a mirar hacia adentro. Cuando se reencuentran con su centro. Cuando ya no esperan justicia del que nunca la ofreció. Y desde ahí, desde esa autoridad interna, pueden comenzar a crear lo que llamamos relaciones conscientes. Relaciones donde hay responsabilidad emocional compartida. Donde los conflictos no son guerras, sino oportunidades de crecimiento mutuo. Donde la comunicación es transparente, y el amor se demuestra con acciones, no con promesas vacías. Porque al final del día, eso es lo que todos anhelamos. Ser vistos, ser valorados, ser amados tal como somos. Y eso solo es posible cuando primero aprendemos a vernos, valorarnos y amarnos a nosotros mismos. Si este mensaje resonó contigo, si alguna parte de tu historia se sintió reflejada en estas palabras, es porque tu camino de transformación interior ya comenzó. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.